Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Vázquez y te doy la bienvenida a la tercera parte de la exposición de motivos sobre el tema de delitos fiscales. En esta ocasión estaremos dando lectura a la iniciativa presentada por la senadora Minerva Hernández del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la cual dice así: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La senadora proponente reconoce la presentación de las dos iniciativas previas en la materia. Sin embargo, señala que se está planteando un régimen de excepción contrario al principio de proporcionalidad constitucional para los contribuyentes que cometen los delitos de contrabando y su equiparable y de defraudación fiscal y su equiparable. Se refiere que sin tener que reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplían los supuestos de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al establecer que los delitos de contrabando y su equiparable y de defraudación fiscal y su equiparable son amenazas a la seguridad nacional. Conscientes de que en México existe un grave problema con la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, la senadora considera necesario que desde esta soberanía se establezcan modificaciones legislativas que permitan prevenir y sancionar este tipo de conductas que dañan y perjudican a la hacienda pública. Acudiendo al derecho comparado, la proponente describe que en Argentina la ley 27.430 prevé inhabilitación perpetua para los funcionarios o empleados públicos que en ejercicio o en ocasión de sus funciones tomen parte de los delitos tributarios y fiscales, así como el incremento hasta un tercio de las penas correspondientes a dichos delitos. Por eso se propone modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el supuesto de faltas administrativas graves por el uso ilícito de atribuciones y facultades del servidor público, como también el Código Penal Federal en cuanto a las reglas generales de los delitos por hechos de corrupción y en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, estableciendo un nuevo tipo penal de conducta que sea diverso a los tipos penales de cohecho o de peculado que se consideran delitos de resultado. Así, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedaría establecido como supuesto de faltas administrativas graves de los servidores públicos el causar daños o perjuicios al fisco federal, en cuyo caso la sanción correspondiente sería una inhabilitación por un plazo de 20 a 30 años. En el caso del Código Penal Federal, quedaría establecido que estaría cometiendo el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que dolosamente preste ayuda o auxilio a otro para la comisión de los delitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, teniendo como sanción 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 50 días de multa. Cabe señalar que este tipo penal complementaria, el diverso establecido en el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que si un funcionario o empleado público comete o de cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable se aumentará de 3 a 6 años de prisión. Respecto al régimen de delincuencia organizada, la proponente considera preciso acotar su aplicación al campo de los delitos fiscales a que se cumplen las condiciones de calificativas del delito y que el monto de lo defraudado sea considerable. De esta manera, se evita la posibilidad de que se considere que cuando el monto de lo defraudado sea mayor a un centavo, pueda la autoridad aplicar el régimen de excepción establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, puesto que hacerlo de esa manera sería totalmente desproporcionado conforme a los parámetros de regularidad constitucional.
Para el caso de México, al analizar el contenido del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el monto de 2.601.410 establecido en su fracción 3 es sumamente bajo a efecto de establecer la cuantía a partir de la cual pueden ser sancionadas las personas morales. En este sentido, la proponente hace un ejercicio teórico en que se aplica la tasa corporativa del ISR al monto de ingresos netos, del cual podemos observar que a partir de 10 millones de pesos, el monto de lo defraudado podría ser de 3 millones de pesos, es decir, que excedería de los 2.601.410 establecidos en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, resultando en una afectación directa a los contribuyentes que constituyen la columna vertebral de la economía mexicana, esto es, a las pequeñas y medianas empresas del país, siendo necesario corregirse e incrementarse el monto. A fin de establecer una medida al nivel de vida y tamaño de la economía de cada país mencionado, se utiliza como base el Producto Interno Bruto de cada uno. En este sentido, el peso ponderado que cada monto defraudado tiene en la economía nacional será el parámetro para hacer la corrección correspondiente. En este sentido, considerando cuál es el peso ponderado que estos montos tienen dentro de la economía de cada nación, se propone incrementar el monto mexicano 7 veces más, esto es, hasta los $965.123 o 18 millones de pesos. De igual forma, se propone que para efectos de considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables como amenaza a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delito que amerita prisión preventiva oficiosa, no sería aplicable para los casos establecidos en la fracción quinta del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Además, se propone reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Contribuyentes, a fin de que esté facultada para intervenir como defensor público en los procesos penales relacionados con delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, siempre que los mismos no excedan de la cantidad de 925.165.50 pesos, que es el límite que la ley en comento establece para que la PRODECON pueda actuar, siendo esto acorde con el objeto de PRODECON conforme a lo establecido en el artículo 1 de la ley en cita, garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones. Se propone establecer un control parlamentario al ejercicio que las instituciones gubernamentales habrán de considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables, como amenaza a la seguridad nacional, delito de prisión preventiva oficiosa y de delincuencia organizada. En tal virtud, se propone crear dentro del Senado de la República del Observatorio Legislativo de la Elusión y Evasión Fiscales, el cual daría seguimiento. En tal virtud, se propone crear dentro del Senado de la República del Observatorio Legislativo de la Elusión y Evasión Fiscales, el cual daría seguimiento a los temas relacionados con el delito de defraudación fiscal y sus equiparables, las empresas fantasma como esquema de elusión fiscal, la utilización de facturas falsas y la identificación y prevención de las operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.